Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Saber Ancestral, un juego de 2 a 4 jugadores a partir de unos 12 años de edad y con una duración de una media hora aproximadamente por persona. Si queréis conocer este saber ancestral, pues quedaros. En Saber Ancestral somos herederos de un conocimiento excepcional que ha sobrevivido a lo largo de siglos. Va a depender de nosotros preservar los vestigios de la civilización. Es un juego de cartas estratégico en el que erigiremos monumentos y construiremos artefactos para transmitir el conocimiento. Pero el tiempo hace que nuestras construcciones sean efímeras y pues hay que combinar con acierto las cartas y poco a poco nuestras construcciones pasarán al pasado. Vamos a cambiar de cámara. Enseño componentes y cómo se juega y después os cuento mi opinión sobre este saber ancestral. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Saber Ancestral. Aquí tengo desplegados sus componentes. Es un juego de gestión de mano, de gestión de cartas, en el que vamos a tener bastante estrategia y vamos a crear monumentos. Y estos monumentos, pues con el paso del tiempo, pues se irán destruyendo y tenemos que intentar conservar ese conocimiento o esa cultura que producen esos monumentos. Tenemos 4 tableros, uno para cada jugador. Yo aquí en esta simulación simplemente dejo uno. Reseñar, pues el juego viene con inserto, aunque tengo que decir que sobra bastante espacio en el inserto. Entraría bien todo enfundado y sobra espacio. Cada jugador va a tener un tablero de estos. Luego los componentes que nos vamos a encontrar, bueno, pues estas losetas de tecnología que vemos que pone 1 y 2, tecnologías de nivel 1 y tecnologías de nivel 2, cartas de tecnología de nivel 1 y cartas de tecnología de nivel 2, las cartas de construcción, entre las que encontraremos 180 cartas de monumentos, que pueden ser de distintos tipos, y tendremos también 36 cartas de artefactos, que se juegan en zonas diferentes. Tenemos una serie de mazos iniciales, 4 en concreto, que vamos a distinguir por estos símbolos. Si queremos jugar con los mazos iniciales, las primeras partidas, cogemos todas las cartas 6 que tienen el mismo símbolo, hay 3 símbolos diferentes y cogeremos esas cartas para jugar con ellas. Una vez que las tenemos, los otros 2 mazos iniciales los barajamos y los metemos en el montón. Si no queremos jugar, porque ya somos jugadores que hemos jugado varias partidas con los mazos iniciales, barajamos el mazo de cartas de monumentos y artefactos, repartimos 10 cartas a cada jugador y cada uno seleccionará 6, las mismas que con las que empezamos cuando no sabemos jugar en esas manos iniciales. Selecciona 6. El resto, las otras 4 que sobran, las vamos a coger y barajar con el mazo de cartas. Tenemos esta libretilla de final de partida para las puntuaciones y tenemos una carta de ayuda para cada uno de los jugadores, en el que nos explica el resumen de turno y las acciones que hay disponibles. El funcionamiento es muy sencillo. Esta es la ficha de jugador inicial, las tablillas de cultura o del conocimiento y ya os he dicho que aquí están las de tecnología. En principio empezamos con 2 de tecnología 1 y una de tecnología 2. Cuando un jugador tenga 7 monumentos en la zona de la izquierda, esta zona que es ya el pasado, el monumento va a ir avanzando y llega un momento que pasa al pasado. Cuando un jugador tenga 7 monumentos, va a descartar todas las cartas de tablilla que haya en una de las 2 tablillas de 1, la dará la vuelta y se convertirá en una tablilla del número 2. Cogemos las cartas y simplemente, pues siguiendo los huecos que tiene, sacaremos para empezar 6 cartas de tecnología
de nivel 1 y 3 cartas de tecnología de nivel 2. Simplemente las vamos a ir poniendo y las dejamos así colocadas boca arriba. Como veis, las cartas de tecnología tienen distintos símbolos. Podremos tener tantas como queramos y a medida que vayamos cogiéndolas, las iremos acumulando ahí. Habrá algunas que serán puntos de final de partida, como por ejemplo estas, y habrá otras que serán de efecto inmediato, las que tienen el rayo. Hay cartas que no tienen requisitos, como por ejemplo estas. Retira una ficha de esas de conocimiento de cada tipo de monumento de ese tipo de tu cronología. La cronología es la parte de arriba. Y hay otras que tienen unos requisitos, tienes que tener 4 de esos edificios para poderlas reclamar. Entonces, y hay otras que tienen requisitos. Las cartas se juegan en la cronología, en las cronologías cuando vayamos jugando cartas siempre jugamos abajo y como máximo en una misma cronología podemos tener 2 alturas. Porque hayamos jugado de distintas maneras, podemos tener 2 alturas, como es lo máximo que podremos tener en la zona de monumentos. Es decir, tenemos una tablilla aquí imaginaria de 6 por 2. Eso sería la zona de juego. Los monumentos van a ir avanzando por esta zona de cronología para pasar al pasado. Aquí colocaremos las cartas de tecnología y aquí iremos colocando los artefactos. El máximo de artefactos que podemos tener es 5. Y si tenemos los 5 espacios completos no podremos jugar nuevos artefactos, aunque sí hay algunos artefactos o algunas cartas que te permiten ser descartados para obtener sus beneficios volviendo a tener el hueco disponible. La forma de jugar pues es bastante sencilla en cuanto a mecánicas. El resumen del turno se divide en tres fases. Tenemos fase de acción, fase de cronología y fase de decadencia. Fase de acción podremos hacer 2 acciones de entre 5 posibilidades que tenemos. 2 acciones entre 5 posibilidades que tenemos, que son crear, que es jugar una carta. ¿Qué carta? Bueno, pues la que nosotros queramos. Hay cartas que no tienen ningún tipo de requisito para ser jugadas y hay otras, por ejemplo esta, que te piden una serie de descartes de cartas para poder ser jugadas. Para poder jugar esta carta yo tengo que descartar 2 cartas. Entonces, yo quiero jugar, por ejemplo, esta carta. Bueno, pues esta no me pide ningún requisito. ¿Dónde la voy a jugar? A no ser que yo modifique dónde la juego, la tengo que jugar en el número 1, que está aquí colocado, y me pide que le ponga 2 fichas de conocimiento encima. El número de fichas de conocimiento que le vamos a poner lo viene indicado ahí. En esta me pediría 3, en esta me pide 3 y en esta me pide 4. Ese que tiene al lado son los puntos de victoria que nos va a dar al final de la partida. Esta me da 1, esta me da 0 y así. Cada carta nos va a dar un número de puntos. Hay cartas de todos los tipos. Hay con un punto, hay con un punto, luego las hay con 6, con 7, con 8. Esta, por ejemplo, sí, te pone 7, pero te da 5 puntos. Entonces, dependiendo la carta, pues nos va a dar más o menos puntos al final de partida. Y también alguna nos da puntos que son para el final de la partida. Esta carta tiene un efecto inmediato porque tiene un rayo, que es retira una tablilla de cualquiera de tus monumentos. Bueno, pues podemos retirar una tablilla de cualquiera de nuestros monumentos. Si yo tuviera aquí este otro monumento o yo puedo de las acciones hacer una o repetir una misma acción, imaginar que primero juego este, le pongo las 3 tablillas y te dice puedes crear un monumento adicional. Vale, pues ahora le pongo este, le pongo las 2 tablillas y te dice que retire una tablilla de cualquiera de los monumentos. Bueno, pues retiro una tablilla de un monumento. Esa sería mi acción 1, que sería crear. He creado esta carta que me manda que la coloque en el 6, perdón. Esta carta que me manda que la coloque en el 6, la pongo ahí, me manda a colocarle 3 tablillas y me da una acción adicional que es crear un monumento adicional. Creo el número 1 que me manda a colocarle 2 tablillas y me permite recrear una tablilla de cualquier monumento. Eso sería la acción 1, que es crear. Aprender es tomar una carta de tecnología,
Pues yo puedo coger una carta de tecnología, por ejemplo, me interesa esa y me dice retira una tablilla de cada monumento que tenga ese tipo de tu cronología. Vale, pues me la coloco aquí y como puedo retirar una, puedo retirar esa tablilla. Ahí ya habría hecho las dos opciones, acción 1 crear, acción 2 aprender. También puedo archivar, que es retirar una tablilla de uno de nuestros monumentos por carta descartada. Bueno, pues si yo descarto 3 cartas, puedo retirar 3 tablillas. Esa sería la tercera posibilidad. Acción número 4, excavar. Robaremos 2 cartas de construcción por cada carta de nuestro pasado que giremos. Ahora no la puedo hacer porque no tengo todavía cartas en el pasado. Y la última acción sería investigar, que no es una acción muy productiva, pero está ahí, que es robar una carta de constructor y llevárnosla a nuestra mano. Entonces, bueno, esas son las posibilidades. Acción 1, crear, jugar una carta de nuestra mano y crearla. Si tiene algún coste lo tengo que aplicar y si tiene acciones inmediatas pues también las hago. Acción 2, aprender, que es tomar una carta de tecnología, coger una carta de ahí y jugamos una carta de tecnología y la llevamos aquí. Vale. Acción 3, archivar, retirar fichas de estas tablillas de conocimiento de nuestros monumentos. Por cada carta, no, por cada ficha que quiera retirar, tengo que descartar una carta. Excavar, cuando ya tenga monumentos en el pasado, pues puedo girar esos monumentos y eso me permite robar 2 cartas. Y investigar, que es robar una carta simplemente del mazo. Cuando creo, puedo crear monumentos o también puedo crear artefactos. Simplemente puedo poner una carta ahí y ya está, creado un artefacto. Así que simplemente es tener en cuenta y luego pues tendrán unos efectos. Esa sería la fase de acción. Hay 5 posibilidades y entre esas 5 posibilidades tengo que hacer 2 acciones que pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Crear, aprender, archivar, excavar o investigar. Fase de cronología. Buscaremos todas las cartas que tengan este símbolo y aplicaremos sus acciones. En este caso, imaginaros que solo tengo esto. Puedo descartar una carta de tu mano. Si lo haces, robas una carta. Vale, pues yo tengo esta carta que no me interesa, la descarto y puedo robar otra carta. En la fase de cronología puedo tener cartas de artefacto o puedo también tener cartas de monumento que se apliquen en la fase de cronología. Imaginar que tengo esta, retira una tablilla de cada monumento de ese tipo adyacente a esta carta. Mientras esta carta esté en la cronología tendré activo su orden. En el momento que esta carta desaparezca de la cronología ya no tendré activo esa acción. Entonces, simplemente si está en la cronología o de las cartas que tengamos artefacto, podremos aplicar esas opciones. ¿Por qué digo que cuando esté en la cronología podré aplicar su acción? Porque cuando yo juego una carta, como os he dicho, si yo juego este 2, la tengo que jugar en el 2. Pero podré descartar cartas. Imaginar que a mí me interesa jugar esta carta en el 5 porque me interesa tener su efecto activo. Pues son 1, 2 y 3. Si yo descarto 3 cartas, puedo jugar esta carta en el 5. Pero en lugar de en el 2, igual lo que me interesa es dar la salida rápidamente. Pues puedo descartar una carta y la puedo jugar en el 1. De esa manera, aunque tienen un lugar o una posición en el que las tengo que jugar, yo voy a poder descartar cartas para jugarlas en posiciones más adelantadas o más atrasadas para dar la salida antes de la cronología o que permanezcan más tiempo en la cronología según nos interese. Una vez que hemos hecho todas las acciones de la fase de cronología, por ejemplo, si esto estuviera así, en este caso habría aplicado estas 2 acciones, siempre que se pueda intentaremos realizar todos sus efectos, si no es posible pues no los hacemos, empieza la fase de decadencia. Durante la fase de decadencia tenemos que desplazar todos los monumentos hacia la izquierda. Entonces, estos 2 monumentos que están en el número 1 van hacia la izquierda. Esta tablilla que estaba ahí va a esta zona, porque son sabidurías o conocimientos perdidos. Entonces simplemente quedan en esta zona y serán puntos negativos al final de la partida. Esta que está en el 6 tiene que ir hacia el 5. Si hay una en el 4 hasta el 3, las del 2 al 1,
todos los monumentos irán desplazados hacia la izquierda y los que estén en el 1 se desplazarán simplemente ya a la fase del pasado. Hay algunas cartas que también tienen unos efectos, que son estos, que entran en funcionamiento o se aplican cuando la carta pasa a la fase de decadencia. Hay algunas cartas, por ejemplo esta, que tienen esos símbolos que quiere decir que el efecto se va a aplicar cuando la carta entre en fase de decadencia. Por ejemplo, puedes aprender una tecnología sin cumplir sus requisitos. Bueno, pues si yo tengo esta carta ya en el 1 y entra en fase de decadencia, yo puedo elegir una carta de decadencia aunque no cumpla sus requisitos, de tecnología, aunque no cumpla sus requisitos, y llevármela hacia mi zona. ¿Cuál? La que a mí me interese. Puede ser una carta que me aplique una acción que me interese, una carta de puntos al final de la partida a la que a mí me interese. Cuando yo cojo una carta de estas de tecnología, no repongo las cartas, las voy a reponer cuando yo en una tablilla simplemente hay 2 cartas. Entonces, cuando hay 2 cartas, descartamos la carta que queda y sacaremos 3 nuevas cartas. Será la manera de renovar estas tablillas con tecnologías. Yo cojo una carta, no tenemos que poner nuevas cartas. En el momento que en una carta, en una tablilla, haya solamente una carta, irá a un descarte y sacamos 3 nuevas cartas. Si en algún momento se acaba el mazo de cartas de tecnología, o bien el 1 o bien el 2, barajaremos todas las cartas que haya en el descarte y podremos rellenar esa tablilla con esas nuevas cartas de tecnología que hemos cogido del descarte. En el momento que tenga un jugador 7 monumentos en el pasado, será el momento en el que cogíamos una tablilla, la que nos interese, descartamos sus 3 cartas de tecnología, la damos la vuelta, la ponemos a tecnología 2 y sacaremos 3 nuevas cartas de tecnología. Es como lo vamos a hacer. En ese momento habrá 2 tablillas de tecnología 2 y una tablilla de tecnología 1. Iremos jugando monumentos en esta zona hasta que un jugador tenga 14 o 15, puede darse, porque como ocurría antes, si manda 2 a la vez al pasado, simplemente pues puede pasar de 13 a 15. Entonces, en el momento que un jugador tenga 14, se desencadena el final de la partida. Todos los jugadores tienen que jugar el mismo número de turnos, pero se desencadena el final de la partida. La parte que os decía, yo ahora tengo esto en el pasado. La parte de excavar es robar 2 cartas por cada carta de nuestro pasado que giremos. Podremos poner las cartas del pasado así y yo puedo robar 2, 4, 6. Puedo coger 6 cartas del mazo, 2, 4, 6 y llevármelas a mi mano, teniendo en cuenta que el máximo de cartas que yo puedo tener en la mano son 10 cartas. ¿Qué más símbolos vamos a encontrar en la carta? Bueno, también tenemos este de infinito. Cada vez que aprendes robas 2 cartas. Bueno, pues si yo tengo este artefacto jugado aquí, cada vez que yo aprenda una tecnología de este tipo, de las amarillas, voy a robar 2 cartas. Si yo ahora mismo juego aprender y cojo esta carta de tecnología porque cumplo los requisitos, inmediatamente voy a poder robar 2 cartas, teniendo en cuenta que el máximo de cartas que yo puedo tener en la mano van a ser 2. Igual, hay cartas de monumento que también tienen ese símbolo de infinito. Si yo juego esta carta, la tengo que jugar en el número 5, me manda que le ponga 2 planillas de tecnología y me dará 2 puntos al final de la partida. Y te dice que tus monumentos de este tipo entran en juego con una tablilla menos. Si después yo juego esta carta, te dice que robes, o sea, que coloques 4 planillas. Bueno, pues como yo tengo jugada esa, tendría que colocar 3. ¿Por qué? Porque mis monumentos entran con una carta menos. Entonces, los símbolos son muy sencillos y la manera de jugar también es muy sencilla. Hacemos el resumen de turno, que sería una fase de acción en la que tenemos que elegir entre 5 posibles acciones. De esas 5 vamos a hacer 2 y pueden ser la misma o distintas. Crear, que es jugar cartas, bien de monumentos, que hay de 3 tipos de monumentos, o bien de artefactos. Aprender,
tomar una carta de las de tecnologías, que también son de 3 tipos diferentes. Podremos tener tantas como queramos y las colocamos en esta zona. Las de la era 1 normalmente son efectos que vamos a poder hacer y que nos van a ayudar. Las de la era 2 normalmente son puntos para el final de la partida, las de tecnología tipo 2. Luego vamos a poder archivar, que es retirar tablillas de nuestros monumentos, retirando cartas. Vamos a poder excavar, que como os he dicho es girar los monumentos de manera horizontal. Por cada monumento que gire voy a robar 2 cartas, no tengo por qué robar todos. Luego habrá cartas de tecnología o bien artefactos que nos permitirán enderezar estos monumentos para poder volver a excavar y investigar, que es la acción más pobre, pero a lo mejor en algún momento es necesario, que simplemente es robar una carta de constructor, coger una carta de constructor del mazo y pues para llevarnos algo a la mano. Fase de cronología, bueno, pues tenemos que ver todas las cartas que tienen el símbolo que os he dicho que pertenece a esta fase y activamos todas esas cartas en cualquier orden, con ese símbolo. Todas las cartas que tengan ese símbolo las activamos en cualquier orden en el que nos interese a nosotros o como nos interese. Puede haber una carta que te diga que tienes que descartar primero y luego puede haber otra como es esta que te diga que tienes que robar. Pues te puede interesar primero tener que descartar para luego tener sitio en la mano para las que robas. Bueno, en el orden que nosotros queramos. Y finalmente fase de decadencia, desplazando todos los monumentos una posición hacia la izquierda. Los que se encuentran en el 1 pasarán al pasado, los colocamos en el pasado y si tienen tablillas encima las colocamos en esta zona para indicar que son puntos negativos. Si una carta pasa al pasado y tiene el símbolo de fase de decadencia, aplicaremos su efecto. Si yo tengo esta carta aquí, va al pasado, me dice que robe 4 cartas. Quiere decir que su efecto se aplica al pasar a la fase de decadencia. Jugaremos turnos hasta que un jugador tenga las 14 cartas. En el momento que el jugador tenga las 14 cartas, jugamos todos hasta que tengamos el mismo número de puntos y pasamos a puntuar. ¿Cómo puntuaremos? Bueno, tenemos este pequeño librillo de puntuación en el que vamos a puntuar 5 cosas diferentes. Los puntos de victoria visibles en las franjas de color de las cartas de monumento. Esta tiene 0, esta tiene 1, esta tiene 2... esta tiene 0, así iremos puntuando los puntos de las franjas. Luego puntuaremos los puntos de victorias determinados en los efectos de alguna de las cartas. Hay cartas que lo que nos otorgan son puntos de victoria al final de la partida. Por ejemplo, ganas 2 puntos de victoria por cada grupo de 3 tipos diferentes de tecnologías que tengas. Bueno, pues yo iría aquí. 1, 2 y 3, tengo un grupo, pues bueno, serían 2 puntos. Si tengo 2 grupos, pues más. Simplemente haría grupos con cada una de las tecnologías en las que cada una sea diferentes y esto me daría pues 2 puntos por cada grupo de 3 tipos de tecnologías diferentes que yo tenga. Cogeríamos también, añadiríamos todos los puntos de victoria que tengamos en nuestras cartas de tecnología de nivel 2. Ya os he dicho que hay cartas que lo que nos van a otorgar son directamente puntos de victoria. Bueno, pues si tengo estas dos, tendría 5 puntos de victoria. Añadimos un punto por cada monumento que nos haya quedado en la cronología. Si ha quedado esta situación, tengo 2 monumentos, tendría 2 puntos. Y restaremos un punto por cada tablilla de conocimiento que tengamos en la zona destinada en el tablero. Es decir, en este caso tendría que restarme 4 puntos. El jugador que tenga más puntos al final de la partida con todo lo que hemos valorado sería el ganador de este saber ancestral. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Un juego que me ha sorprendido muy gratamente. No estaba en mi radar, no era de esos juegos que hace tiempo que sigues, no era de esos juegos que te llaman la atención. Cuando vimos su lanzamiento, de hecho, fue mi marido el que dijo: este juego te va a gustar, y totalmente cierto. Es un juego sencillo,
de reglas muy fáciles, muy sencillo recordar lo que hay que hacer en cada turno, pero con una gestión de mano de cartas, de cómo aprovechas el turno, brutal. De estos juegos en que no vas a hacer un combo súper tocho, pero sí es importante aprovechar los pequeños combos que puedas hacer porque van a marcar la diferencia, y en el que tienes que encontrar un buen equilibrio en todo lo que haces y en tus acciones. El turno es muy rápido porque solo son 2 acciones, con lo cual hay que optimizarlas, hay que pensar bien qué haces, prepararte para siguientes turnos y no pensar solamente en el presente, sino en lo que ocurrirá también en el futuro. Porque ese futuro al final es lo que, aunque tú vas yendo hacia el pasado, es lo que va a determinar la partida. Me ha parecido un juegazo, me parece un juego muy divertido, va muy en la línea de lo que nos gusta a nosotros, y creo que es un juego que se puede sacar fácilmente a mesa. No es un juego complejo, no es un juego de estos que es difícil recordar el reglamento, de partidas muy largas, un juego satisfactorio de jugar, bastante agradable, y además me da la sensación de estar muy bien balanceado, porque las partidas que hemos jugado, a pesar de que podías tener la sensación de que o que iba muy por delante o que como que yo, luego la realidad es que a la hora final estamos muy igualados en puntos, hay muy poca diferencia, con lo cual hasta el último punto cuenta. El último punto, la última tablilla que te hayas llevado de pérdida de conocimiento, todo tiene importancia porque las partidas quedan muy igualadas a puntos. Una muy buena opción. Si buscas algo de cartas, de gestión de mano, que no sea muy complejo y de una duración de partida bastante comedida, creo que este Saber Ancestral te puede gustar y no te va a defraudar. Pues nada más, como siempre os digo, ya sabéis que por aquí podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!